Puchovicki le dio una clase magistral. A ver, vamos a tener un punto que creo que lo vamos a poder medir en sus resultados pronto, que es la demostración concreta que lo que genera inflación es la emisión monetaria. ¿Vos lo dudás? No. No sé si hay de los que Para están nada. mirando cuánta gente lo duda, pero hay gente que sí. Ahora tuviste una devaluación en julio del 15%, vamos a ver cuánto realmente se traslada a precio. Si vos ves que es dos meses seguidos del 2 y tuviste una devaluación importante, quedó claro que era la emisión monetaria lo que generaba inflación. ¿Y qué te está diciendo el gobierno? Señores, ese era el producto de la inflación. El gobierno siempre sostiene que lo contrataron para hacer su trabajo para derrotar la inflación. Después veremos en el 2027, pero la principal función era derrotar la inflación y para eso no tiene que emitir más. ¿Por qué emite un país? ¿Qué es lo que trataban, creo, no sé, me cortás cuando estoy explicando lo mismo que explicaban el otro día? Queremos escucharte. Pero, ¿por qué emite un país? Hay tres razones por las que hay emisión monetaria. La primera y más simple es el déficit fiscal. Cuando nadie tiene... En otros países lo financian. O sea, cuando gastás más de lo que ingresa como Estado. Estados Unidos lo hace, pero lo financiamos nosotros, que ahorramos en dólares o compramos dólares. Lo financia el resto del mundo. Que Mucho. creen en esa moneda. Exactamente. En Argentina, como no tenemos moneda hace bastante tiempo, cada vez que financiabas el déficit fiscal no tenés acceso a los mercados, bueno, tenías que emitir. Superávit fiscal. Listo. No tiene que emitir más. Condición 1, pones el tilde. ¿Cuál era la segunda condición? ¿Por qué emitía la Argentina? Cuando todos nosotros poníamos la plata en un banco, en una billetera virtual, en un money market, esa plata, en el 80%, todos los bancos cotizan en bolsa, lo podés ver, en el 80% de esa plata iba al Banco Central. No hay nada más divertido que prestarle al Banco Central porque no hay riesgo. ¿Cuánto te debo? 10.000 pesos, emite 10.000 pesos. ¿Cuánto te debo? 20.000 pesos, emite 20.000 pesos. Un Banco Central no cobra impuestos. La única manera de devolver esos intereses era emitiendo. Vos me das 100.000 pesos, yo te tengo que devolver 120.000, los 20.000 eran emisión monetaria. Cuando viene la plata del fondo, cancelan los pasivos famosos remunerados del Banco Central, limpian el balance del Banco Central, el Banco Central no necesita tomar dinero. Cancela las LEFI, es los nervios que viste en la tasa de interés que sí dañó, pero bueno, es lo que hicieron. Y ahora tenés que prestar, si querés, al Tesoro Nacional y te da bonos, que los bonos bajan de precio o suben de precio. Perdón, limpiar el balance, que es algo que escuchamos todos todo el tiempo. ¿Qué significa limpiar el balance del Banco Central? El Banco Central no solo tenía reservas negativas, los activos que tenían era, mirá, perdón que voy a repetir esto. Argentina era el único país en el mundo que tenía reservas brutas y reservas netas. Explícalo. Es como que yo te digo, José, ¿cuánta guita tenés? Y vos me contestes, ¿bruto o neto? Bueno, Como bruto neto. En un sueldo bruto neto se entiende, porque uno es con lo que te paga la empresa, que tiene todas las cargas impositivas, y otro cuando te des cuenta queda el neto. En una empresa, bruto neto es, una tía se llevó un vale, le di un vale y quizás hace 10 años que no viene mi tía, pero quizás algún día viene y me pague. Eso se llamaba letras intransferibles del Banco Central. Se llevaron los dólares y dejaron esa letra. Lo que hizo el gobierno con la plata del fondo es devolverle esos dólares al Banco Central, capitalizarlos y ahora se asemejan un poquito más. ¿Hace cuánto no me hablas de brecha cambiaria? Desde que se terminó el cepo para personas. ¿Hace cuánto no me hablas del ELIC? Hace mucho ya. ¿Hace cuánto no me hablas, viene la plata del fondo o no viene la plata del fondo? Hace mucho ya. Bueno, quiere decir que se fueron ordenando esas cuentas. El tercer motivo, ese es el segundo motivo, ya por ahí no emite más, porque toma el Tesoro Nacional con bonos, que es una emisión futura, si querés te lo tomo. Tercer motivo por el cual emite un banco central, cuando compraba dólares. Cuando el Banco Central, tenías el MULC, Mercado Único Libre de Cambio, que no cumplía casi ninguna de esas funciones, pero el exportador le vendía al Banco Central y el importador le compraba al Banco Central. ¿De dónde te crees que sacaba el Banco Central para comprar los dólares que vendían los exportadores? Emitiendo. Emitía pesos para comprar dólares que después valían menos los pesos. Después esos pesos iban... Bueno, ahora esos pesos, depende a qué iban. Si vos con esos pesos comprabas un tractor, buenísimo, capitalizabas la compañía o iba a inversión. Pero si esos pesos iban a
a alimentar la brecha cambiaria, volvían a comprar dólares, o comprabas un tractor, pero el que vendía el tractor compraba dólares, a la larga alimentabas la brecha cambiaria. Ahora el central, ¿hace cuánto no decís intervención del Banco Central? Muchísimo. No interviene más. Entonces, lo primero que lo que te están diciendo es, nosotros no emitimos más, la cantidad de pesos es fija. Es fija. Entonces, vos querés con tus pesos que tenés hoy, ¿querés comprar dólares? Podés comprarlos, pero tenés que dejar de comprar otra cosa porque no va a emitir más. Y si todos vamos a comprar dólares porque no creemos, porque las elecciones son malas, por lo que fuera, lo que te dicen el Banco Central ahí sí, en 1450 creo que te da ahora por la actualización del 1%, te va a dar esos dólares. Vos vas a comprar los dólares y al otro día tenés que pagar las expensas o tenés que pagar y lo tendrás que vender. Lo que cambió es que te dicen, nosotros administramos la cantidad de pesos y la cantidad de pesos es quieta. Si esto lo vamos a ver, esto es teoría en la cual yo comparto, que agarrás y decís, bueno, esto debería tener impacto en que no haya inflación, al no haber inflación, ¿cuál es el riesgo de todo esto? Que también tengo menos pesos para el consumo si todos vamos a comprar dólares. Es plata, bueno, no sabes qué, tengo miedo, entonces me protejo en dólares y eso es sacar plata de circulación. Los ahorros, el ahorro, que es básico, es necesario, tiene sentido en una economía cuando se traslada a inversión, cuando vos esos dólares los pasás a inversión. Si esos dólares los dejás en un banco y el banco le presta a una empresa, moviliza. Esa es la monetización en dólares que también quería hacer el gobierno por la falta de pesos. Sucho, Perdón la explicación. No, hay tiempo para explicar. Hay otra cuestión que hoy, cuando vas a un asado y demás, todos te dicen, está emitiendo dinero. El kirchnerismo dice, están emitiendo, Cristina, más allá de la grieta en la cual ni a vos ni a mí nos interesa meternos. ¿Qué significa cuando se cuestiona esa frase de emisión cero? Sí, vos tenés una emisión que existe, que es la emisión que si a vos te suben todos los activos que vos tenés, lo medís en términos reales. Vos podés, el tema es cuánto ocupa ese dinero. Lo que sí es, si yo saco ese dinero con tasa de interés, esa tasa de interés en el futuro es como que te va generando. Mira, esto dice el presidente, emitir dinero no crea riqueza, sino que la destruye. Si no, todos los países lo harían. Sí, todos serían ricos. Claro, no habría pobreza en el mundo si lo lográs emitiendo. Cuando vos emitís más pesos, más pesos, más pesos y no aumenta la cantidad de producción, porque alguien te puede decir, bueno, Estados Unidos emite, ¿y por qué no genera inflación? Y bueno, porque tenés más producción de bienes, porque confían y porque lo financia el resto del mundo, que no confía en esa moneda. Porque el resto del mundo cree en esa moneda. Ahorra en esa moneda. Pero, perdón que también, yo siempre usaba este ejemplo para explicar esto. ¿Por qué la emisión monetaria siempre es lo más dañino que hay en esto? Y juguemos. Yo te regalo 100 dólares. En este momento, con la incertidumbre política que tenés de acá en septiembre, si yo te regalo 100 dólares, realmente, José, ¿qué haces? Lo guardo. Lo guardas. ¿Ves? El dólar para vos representa ahorro. Por más que hay inflación en Estados Unidos, lo emite. Para la mente nuestra, después de tantos años que te eliminaron los ceros, te cambiaron la moneda, te dijeron que no íbamos a defoltear. El 62% del mundo ahorra en dólares. No es solo. 62%. Es la moneda, el 25% euros. Pregunta a toda la gente que ves acá quién ahorra en yuanes, siendo China la segunda economía más grande del mundo. O sea, ahorras en dólares. Vas a cualquier aeropuerto o cualquier lado y te lo toman. Anda con pesos y no te lo toman. Sucho, pero pará, y te regalo 10.000 pesos. ¿Qué haces? O los gasto o los cambio. ¿Ves por qué la emisión genera? Entonces, tiene que haber una aceptación. Cuando vos no estás tan desesperado, fíjate esto. Hay algo muy interesante. Bueno, lo tenés a Sainz acá que te lo va a explicar mucho mejor que yo, que conoce mucho mejor el consumo. Yo te lo digo en términos teóricos, pero después es hermoso que lo hables con él, que sabe 100 veces más que yo. El otro día hablaba con alguien de un supermercado y me decía, a mí me cambió la cantidad de tickets. Antes todos los tickets lo hacían los 2 primeros días del mes, porque vos ibas al supermercado y comprabas todo en los 2 primeros días. Ahora los tickets se me postergaron a través porque no están apurados por comprar. Ahora no es que me queman los pesos. Es más, hay cosas que bajan de precio. Vos nunca lo viste en tu vida, José. Mirá, tenemos a Armando Farina, le aviso con tiempo al dire para que lo ponche, porque vamos a ir cruzando todo lo que nos da
de explicación y de términos económicos. Sucho con la economía real. Armando es el vicepresidente de la Cámara de Distribuidores. Ya está, me quedo callado. Y mayoristas. Armando, esto que nos cuenta Sucho, esto que nos dice, ¿cómo lo está viviendo desde la Cámara de Mayoristas? A ver, nosotros vemos que desde que se normalizaron las líneas de producción, tanto los proveedores como todas las industrias que nos proveen, han empezado a tener producto, han empezado a tener diversidad de producto, han surtido bien las góndolas y a partir de ahí han empezado a competir y a realizar costos por producto. Ya no creemos que las listas de precios cambien porque ha cambiado el tipo de cambio, sino porque realmente le ha cambiado algo en la línea de producción con respecto a los costos. O sea, la prueba de fuego fue esta última semana donde se movió un poco el dólar, estos últimos 10 días. ¿Qué pasó con los que te mandaban listas por encima de lo que fue esa depreciación del peso? A ver, cuando vos analizás las listas que te mandan, tenés que analizar dos tipos de cambio de precios. Vos tenés los cambios de precios que sí pueden ser creíbles con un tipo de cambio que sube, cuando el dólar sube, que pueden ser los productos que tienen una alta incidencia del dólar, como pueden ser aceites, cafés o electrodomésticos, que tienen una alta incidencia de importado. Entonces esos productos, si normalmente supongamos que tuviste una variación del tipo de cambio de 10 puntos, 8 puntos se te van a trasladar al producto porque somos un país exportador de aceite y sabemos que el aceite se mueve a valor dólar. Ahora, cuando vos analizás, por ejemplo, productos como lácteos, ¿sí? Los lácteos, la fuerte incidencia que puede tener es el día que cambien los precios de las naftas, los precios de los peajes o los precios de la mano de obra, porque tienen mucho más incidencia de costos de flete y logístico por abastecimiento diario. Armando, en un momento volvemos a vos, eres el vicepresidente de la Cámara de Distribuidores y Mayoristas. Normalizar una economía. Sí. Perdón el tiempo que les hice perder porque los explicó 100 veces mejor. No, pero perder que baje la inflación, que es una gran noticia. Otros, los que tienen un comercio, como dice nuestro amigo en común de Pablo, dice, a mí lo que me importa es el que levanta la persiana cada mañana. Que vivió brotes verdes, que vivió se viene lluvia de inversiones en otra época, que vivió de gobiernos kirchneristas también, que había un boom de consumo y que es el que realmente tiene esa temperatura. ¿Qué le va a pasar ahora? ¿Se le enfría la economía? Yo creo que va a ser dispar, como él mismo dice. El precio, que yo ponga un precio no significa que sea el precio. No sé, es como que yo saqué un libro y lo puse en venta en 100.000 pesos. ¿Y cuánto vendiste? Ninguno. ¿Cuánto vale? ¿Vale 100.000 pesos? No, porque no me lo pagó nadie. ¿Y cuánto vale? Y che, ¿qué me pagan? Te lo pago, creo, 37.000 pesos. ¿Cuál es el precio? El que se cierra, en donde hay. Yo puedo cargar a precio. O sea, donde la gente compra y donde vos vendés. Es como, no sé, yo porque tengo el alma del mercado de capitales, trabajo en el mercado de capitales, el precio es el donde se opera, no donde yo pongo mi precio de venta. Es donde se convalida, donde se junta la oferta y la demanda. Tengan razón, no tengan razón, pero el precio es donde se cierra una operación. Yo trasladar a precio, alguien me lo tiene que comprar. Si no me lo compra, lo puse en precio. Después los escuchás a los mismos supermercados diciendo el segundo 50% de descuento, el tercero. Significa que ese no es el precio. Significa que ese no es el precio de equilibrio. O les conviene desestoquearse por lo que fuera. Entonces, desde ese camino, y también tenés una transformación tecnológica que fue brutal en los últimos tiempos. ¿Cuánto de tus compras, y ahora yo te reporteo a vos, en serio, José, cuánto de tus compras hoy son online? Gran parte. ¿Y cuánto lo era hace 3 años? Bueno, la pandemia cambió. Ponele que hoy es un 80 y hace 3 años era un 20. Bueno. Sí. Entonces, eso también forma parte. Yo no sé cómo llevan las estadísticas de ventas, si tomo todos los días, si tomo los primeros días del mes, si se distribuye en el mes. Empiezo a desconfiar de la metodología de mucha información porque, repito, y después vos tenés que muchos comercios empiezan a competir con una venta. Antes, ¿por qué no pasaba? Porque yo no sabía los precios. El precio lo ponía el que tenía el stock. Era al revés. A ver, tuvimos gasoil blue. Sí, sí. Tuvimos repelente blue. Tenías neumáticos Pero blue. ¿por qué nos olvidamos tan rápido? Porque, mira, le voy a preguntar justo... Sí. Te lo voy a contestar de una manera. Que el otro día discutiendo con el profe de Pablo, tiró algo, empezamos a debatir algo que estaba buenísimo. Lo cito. Hay una frase que dice, ¿qué es tener experiencia?
muchos años o muchos casos. Entonces, contaba un profesor, yo escuché esa clase, contaba un profesor que es un médico que está en una clínica top, pero que atienden 10 pacientes por día. 10, 10, nada más. porque Impacto es top, es bajo. carísima, es top, es buenísima. Sí. Los mejores médicos, todo lo que vos quieras. ¿Qué experiencia tiene? ¿Cuántos casos atendió en 10 años? De repente una persona que está en un hospital público que atiende 80 pacientes por hora. ¿Quién tiene más experiencia en el tiempo de cantidad de casos que vio? Entonces, llevo ese ejemplo, no sé si es exagerado o no, pero ¿qué es tener experiencia si no es cantidad de casos que resolviste independientemente de los años que vos tenés en la misma profesión? Entonces, yo diciendo eso, los habitantes argentinos tuvimos tantas cosas en los últimos años, que es a la famosa batalla cultural, que culturalmente no nos podemos comparar con ningún lugar del mundo. Entonces estamos tan preparados para remarcar, y voy a un ejemplo que siempre da el profe para explicar esto. Resulta que va un abuelo alemán, todos los días compra un caramelo para llevarle al nieto. Un día pide 50 caramelos. ¿Qué dice el kiosquero? ¿Por qué? Y el abuelo que contesta, mira, cumpleaños mi nieto, le voy a llevar a Llevo todos. más. Le llevo a todos los amiguitos Sí. que seguramente estarán ahí. Mismo ejemplo en Argentina. Va el abuelo al kiosco argentino, dame un caramelo todos los días. Un día dame 50 caramelos. ¿Qué dice el kiosquero? Vos sabés algo que yo no sé. Están estás por viendo. devaluar. La están por devaluar. Pero- Va y le pide 100 al proveedor. Y se guarda 50. Esa cultura que tenemos inflacionaria, José, vos nunca viviste sin inflación, eras muy chico. Sí, no, y me acuerdo la hiper y me acuerdo... ¿Pero la- qué? ¿La viviste con Sí, tus padres? chiquito, Vos no chiquito, eras chico. chico. Pero vos con tu plata, con tu salario, Sí. y ya sos una persona hecha, formador de opinión y todo eso, nunca viviste una baja nominal de precio. No, y no te acordás y es verdad que no la viviste. Bueno, ni la crees. Entonces, vos empezaste esta nota hablando de la educación, también tenemos que Educar entender en que esto. educar que hay una sociedad que nunca entendió, que a veces, te lo llevo en el mundo mío de las acciones. Sí. A veces yo compré a 10 y vale 8, y mi decisión es, espero hasta que valga 11 de nuevo, o a veces me conviene vender a 8 para comprar otro activo que recupere más rápido después. Saber perder, que es el hecho de decir, mirá, me cambió el contexto, me cambió, ¿qué voy a hacer? Terco y esperar que esta acción vuelva. No creo que vuelva porque hubo un cambio, porque ahora, no sé, porque vendían dólares y ahora... Entonces me conviene saber perder para comprar otro activo para recuperar más rápido. Y esa cultura en Argentina de vender por debajo del precio, aunque pierdas plata para recuperar más rápido, bueno, Pero mira, es súper interesante lo que nos plantea Sucho. Le voy a sumar a este análisis a Sebastián López Pereira. ¿Por qué lo sumo a Sebastián, a esto que está hablando Sucho? Porque da un contexto que está alineado con lo que venimos hablando. Sebastián, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, José, ¿cómo estás? Bueno, arranquemos por las preocupaciones de los argentinos. Yo me acuerdo, y siempre cuando tengo, y compartimos en algunos casos alguna presentación con Sucho, tenías un estudio que hablaba de cuáles eran las preocupaciones de los argentinos según el partido político cuando llegó Milei al poder. Y 6 de cada 10 argentinos te decían que era la inflación. ¿Hoy qué nos preocupa? Sí, tal cual decís vos, si nos paramos a fines del 2023, cerca del 70% de los argentinos, o sea, no importaba de qué partido hayan votado porque sumaban un montón, planteaban que el primer problema que tenían era la inflación y el segundo estaba más vinculado a temas de seguridad y estaba cerca del 40%. Hoy, si hacemos, de hecho hacemos esa misma pregunta, los resultados que ves acá son los que se hicieron la semana pasada, la inflación de casi el 70% se derrumba, todos los meses sigue cayendo, a partir del último año ya se estabiliza en algo parecido al 17%, y lo que aparecen ahora son un conjunto de temas que no están, digamos, diferenciados de manera tan significativa como era hace 2 años atrás. Un poco la corrupción, el sistema político, la pobreza, que sí empiezan a estar segmentados por posición política, ¿no? El mundo más del kirchnerismo, la izquierda, hablan de la pobreza. El mundo más vinculado al PRO y a la Libertad Avanza habla de la corrupción, sobre todo del pasado, y los que son más cerca de libertarios hablan del fenómeno del sistema político, ¿no? Como la crisis del sistema político. Esa es la descripción de estos últimos
24 meses aproximadamente, José. Bueno, ahí pongo un punto para preguntarle a Sucho, y que también en todas las conversaciones, tanto de empresarios como de gente en la calle, como el taxista, te dicen, bueno, la inflación ya está resuelta. ¿Cuántos años tuvimos de problema de inflación? ¿Cuántos años? Desde que tengo memoria yo. Sí, yo salvo una brecha de 10 años, el resto, mi vida toda. ¿Y salvo cómo esos funciona 10 años. eso? Nuestro disco rígido que dice, bueno, esto ya está resuelto, vamos a lo que sigue. Bueno, ese es el punto, pero vamos a ese desafío, porque creo que está buenísima la encuesta, que es, ahora, si vamos a competir y resolviste los problemas de base y no vas a emitir más, es necesario avanzar con reformas estructurales para la Argentina. Sin estas reformas estructurales va a ser difícil resolver los problemas estructurales de pobreza, los O sea, problemas... reforma laboral, previsional. Y vos tenés más gente laburando fuera del sistema que dentro del sistema. Entonces, el sistema previsional va de la mano del sistema laboral. La única manera de resolver algo de cara a tu edad, los de mi edad para arriba estamos en el horno, pero de tu edad, la única manera de resolver algo para abajo es incluyendo gente en blanco. Es la única manera, si no la clase activa es menor que la pasiva. O sea, ampliando la torta. Ampliando la torta. Entonces, para eso necesitas una reforma laboral para incluir más gente en el sistema blanco. Hoy de 28 millones de argentinos con capacidad de trabajar legal, ¿no? Entre 18 y 65 años, tenés más fuera del sistema, o 3 millones de monotributistas, que empleados. Entonces, no estamos representando al trabajo donde tenés obra social, donde tenés un montón de cobertura. Del otro lado, tenés que hacer una reforma fiscal, porque lo que pagamos de impuestos es una locura. Provincial, municipal y nacional. El 50% de las cosas que vos consumís promedio es impuestos. Entonces, vos decís, ¿pero por qué soy tan poco competitivo con el resto? Y en ningún país del mundo paga ingresos brutos. En ningún lugar. Entonces, ese debate, y pasa mucho más por que una sociedad esté de acuerdo en las cosas básicas, pero es un debate que vos tenés que dar. ¿Cuánto pagás? No sé, yo repito siempre, pero no sé si creo que a vos te pasa y le pasa a todos. Pagamos más de patente que de seguro del auto. Explícamela. Muchas empresas pagan más de barrido, alumbrado, de limpieza que el alquiler que pagan del depósito. Bueno, a mí me parece muy bueno lo que hizo, y esto es opinión, el gobierno respecto a las tasas municipales. Digo, fui hace pocos días a un supermercado ahí en Provincia de Buenos Aires, bueno, en Pilar, y el hecho de que te hagan 2 facturas, ¿no? Que vos decís, bueno, esto es lo que pagué por mi compra, y esto es lo que pagué por una tasa municipal de un municipio en el cual no habito, ¿no? Te da una conciencia de todo lo que está como gasto invisible hasta ahora, que está bueno que sea visible. Sí, la diferencia que marco siempre entre tu salario bruto y tu salario neto. ¿Quién se queda con esa diferencia? Y peor el costo empresa, porque es superior El doble. al bruto. El doble. Entonces, mostrar esto, la gente de lógica lo hace, ¿viste? Que es tratar de mostrar todo eso, en qué terminás. Bueno, y te vas a llevar a vos como empresa, porque algún día como empresa vos vas a decir, che, ¿dónde está la nación? En tal lado. ¿Y cuánto pagamos de ingresos brutos por lo que fuera? Che, si me traslado 3 cuadras, 10 cuadras y voy, si estamos en la nube, ¿dónde estoy? Y vas a empezar a ver eso, de decir, me conviene estar en otro lado. Hay empresas que pagan más de ingresos brutos que de ganancias. Más de ingresos brutos que de ganancias. Pero también que se está ganando poco. ¿Invento argentino? No hay. A ver, ingresos brutos. O sea, te cobro por el ingreso bruto. Que ni siquiera es o lo sea, que te queda. no es lo que te queda, no es lo que... Y aparte pasás por un montón de lados que es... pero bueno, hay un montón repito, algunos bajaron, nación, pero si vos no resolvés eso formal, y toda la vida vamos a ser poco competitivos. Veamos este corte de inflación y dólar, que es de archivo. Están todos cambiados, pero mirá de qué se trata. La inflación, el dólar, la tasa de interés, es solo el dolor. El verdadero problema que tiene la Argentina, que vos lo decías recién, era el déficit. Y lo que estamos haciendo es discutir cómo financiamos ese déficit. Con la economía hoy pasa lo mismo. Es quién va a pagar la cuenta y quién va a pagar el déficit. Se va a escapar la tasa de interés, se va a escapar el dólar o lo que fuera. Pero como es predecible la Argentina, todos los que estamos acá sabemos que
El verdadero problema que tiene la Argentina es que gasta más de lo que le ingresa, ya no puede aumentar ingresos y con la recesión económica, esto lo aprendí de vos, te lo escuché en una charla la otra vez, con la recesión económica los ingresos van a disminuir, los gastos no pueden bajar, solo el 10% del gasto argentino es en infraestructura, el resto es gasto público. ¿Cómo va a licuar el gasto? Devaluando y con más inflación. Y después de la devaluación, ¿qué va a pasar? Empezás a crecer. Bueno, esa es la discusión. ¿Cuándo va a pasar? Claro. Siempre que viene el querido Sucho lo recordamos a Tomás Bulat. Siempre un distinto, Tomás. Tomás un genio. Perdón y pido otra vez perdón a todos los televidentes. No puedo creer yo haber hablado teniendo a Tomás al lado callado, pero no, Tomás un genio, un distinto que se extraña. Se extraña, coincido. Por suerte tenemos a Santi, que es un gran discípulo. Vamos a saludar a María Castiglioni para sumar la macro de esta micro que venimos charlando. María, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Se habla mucho de vetos, pero no de la parte jurídica, sino del costo fiscal de esto que estamos hablando, de el incremento de jubilaciones, por un lado. Se mezcla todo en una gran bolsa. ¿Cuál es el verdadero costo fiscal de lo que se está discutiendo? Bueno, hay algunas medidas. Cuando uno empieza a leerlos, primero están los decretos que el presidente vetó, o las leyes, perdón, que el presidente vetó, y hay algunas, cuando uno habla de lo que es la parte jubilatoria en la moratoria, por ejemplo, que hay algún costo que no se puede terminar de calcular porque abre la puerta a jubilar a más personas con la moratoria y además a bajar la edad de la PUAM, la prestación universal del adulto mayor. Y lo mismo pasa con la parte de discapacidad. Una cosa es ajustar las prestaciones y otra cosa es habilitar más pensiones por discapacidad que tienen todo un nombre. Entonces, se abre una caja de Pandora, pero cuando sumamos todo, más lo de esta semana, yo te diría, es más de 2 puntos del PBI para lo que sería el año que viene, porque estas medidas no son de una vez, son permanentes, no tienen efecto a lo largo del tiempo. Y yo creo que acá la clave, como planteaban, eran dos cosas. El entender que la historia argentina era justamente el déficit fiscal, la regla fue siempre esa. Es más, en la convertibilidad se llegó a tener equilibrio ante el pago de intereses, pero solo un año hubo superávit después del pago de intereses, que es lo que al final del día cuenta, porque si no, si eso no alcanza, significa que no solo hay que pagar la deuda que vence, no renovar, sino conseguir más deuda para pagar intereses. Y si hay déficit primario, además, deuda para pagar eso que no alcanza. Es decir, no se pueden pagar, por ejemplo, las jubilaciones con lo que se recauda. Ahora, el otro tema no es solo el equilibrio fiscal que está en riesgo, sino también discutir el tamaño del gasto público de la nación, que empezó a bajar y bajó 5 puntos del PBI el año pasado, y ahí discutir en todo caso, si se quiere aumentar un gasto, ¿qué otro gasto se podría bajar? Creo que eso podría discutir el Congreso, ¿no? Estas leyes que se aprobaron en realidad no tenían previstas, por más que decía ahí que había previsto un financiamiento, no estaba cubierto ni siquiera en un 10%. Y después provincias y municipios que, como dijo Sucho, no solo en algunos casos no bajaron, sino que aumentaron la alícuota de ingresos brutos u otros impuestos, y las provincias que además reciben la coparticipación, o sea, un porcentaje de los impuestos nacionales que recauda la nación, como IVA, ganancias, internos, es decir, una serie de impuestos que reciben todos los meses y que este año aumentaron en términos reales más de un 7% en la mayoría de los meses. Y el gasto público, lejos de mantenerse, en las provincias está aumentando. Entonces creo que es un debate muy importante para la competitividad y para el nivel de precios, no solo la inflación, que tiene que ver con la carga tributaria. No se pueden bajar impuestos si no se baja el gasto para sostener el equilibrio fiscal. Bueno, todo esto que estamos contando, mirá cómo lo planteaba el presidente de la Nación el viernes en su cadena nacional. Por suerte, para todos los argentinos, las próximas elecciones de octubre van a dirimir esta paradoja de una vez por todas y se podrá elegir un nuevo Congreso que nos permita avanzar a mayor velocidad con los cambios que el país necesita. Son ustedes los que van a definir quién resiste más, la fuerza imparable del cambio o el objeto inamovible. No hay terceras vías en esta encrucijada, no hay soluciones mágicas. Hoy toca hacernos cargos del peso del pasado para garantizarle a las futuras generaciones un mejor porvenir. Esa es la tarea básica de un gobierno patriota. Y el instante en el que la descuidemos, dejaremos de ser merecedores de la confianza que el pueblo ha depositado en nosotros. La idea de bajar gasto, ¿no? Como concepto que suena algo tan lógico, creo que tampoco la conocí en mi vida. Digo, siempre el debate es la inflación
y por otro lado, en qué se gasta más. ¿Esa es una nueva realidad? Primero necesito un paréntesis Sí. chiquito. Dentro de las propuestas que hubo en el Congreso, yo por sí, pequeño aporte, para financiar, que decían, se estaba mandando un lío con las pymes porque desfinanciaban las pymes terriblemente con productos que existen, que funcionan. ¿Por qué? Por ejemplo, hay un punto donde estaban las sociedades de garantía recíprocas que financian millones, no estoy exagerando, pero cientos de miles de pymes hoy, que es el mecanismo, lo sacaban del camino. Es como que hay muchas cosas que deberían leerlo y verlo de cómo funciona hoy y cuánto financiamiento se hace gracias al sistema PYME, ¿no? Al sistema de financiamiento de las pymes. Y creo que es muy relevante verlo porque a veces hay, no sé, por un tema, para ponerlo, cancelaban algo que está funcionando bien y que le sirve mucho a las compañías, a las pymes, repito, que dan trabajo y todo lo que se dice. Y perdón, ese era el pequeño paréntesis. Y el tema del gasto es que es políticamente incorrecto. Y déjame llevarlo a tu caso, cuando siempre uno compara con la casa. Vos decís, che, no sé, perdiste un empleo, perdiste lo que fuera, tengo que gastar menos de lo que me ingresa. Entonces te queda, o trabajás el doble, con lo cual tu familia te insulta porque no estás nunca en tu casa y no ves a tus hijos o lo que sea, o bajás gastos y dejás de ayudar a gente que antes ayudaba. Entonces, de ambos lados, si bajás gastos o subís impuestos, que sería trabajar más, en ambos casos te insultan todo el tiempo y pagás un costo político por eso. Entonces, lo mejor que hace un país, lo mejor no, para mí lo peor, pero lo que terminan haciendo es emitiendo para no enfrentar ese costo político que significa ordenar las cuentas de muchos años de desorden. Por eso, bueno, creo que en la explicación está y también hay damnificados, con lo cual una cosa es que me lo cuenten a mí y yo tenga reservas como para poder aguantarlo, y hay gente que quizás se va a quejar más o le toca mucho más de lleno, ¿no? Bueno, hay un contexto también político. Lo voy a saludar, que lo tenemos allí en la mesa, a Cristian Cao, que es abogado constitucionalista. La mirada de los inversores, después vamos a seguir charlando allí en la mesa, pero muchos dicen, bueno, ¿qué va a pasar con la política? ¿Esto que está planteando el presidente va para adelante o cambia la taba y después vuelve a empezar? Cristian, ¿qué puede pasar desde el punto de vista jurídico? Porque ya anunció el gobierno que va a vetar todo lo posible, pero el veto también tiene su límite. ¿Qué tal, José? El veto es una facultad constitucional, la tiene el presidente de la Nación, de la misma manera que también el Congreso puede insistir, reuniendo mayorías parlamentarias importantes, difíciles de conseguir, pero puede insistir con la ley que es vetada y en ese caso queda promulgada la ley. Pero así juega el sistema constitucional argentino, el equilibrio de poderes. Por lo tanto, frente al veto presidencial, el Congreso es el que va a tener la última palabra. Por los anuncios que escuchamos todos en cadena nacional, yo no sé si esto se trata de el comienzo de la campaña política electoral, por un lado, porque el estar pensando en un proyecto de ley que sancione a los legisladores, que dicten una ley que rompa con el equilibrio fiscal, no es constitucionalmente válida. Ya tenemos además una ley, la Ley de Administración Financiera, que establece que para cada proyecto de ley tiene que estar indicado cuál es la procedencia, cuál es el presupuesto al cual se le va a asignar. Por lo tanto, en mi modo de ver, parecería ser que es el comienzo de la campaña política, el comienzo de la campaña electoral, más que un proyecto de ley que tenga sustancia, que pueda ser aprobado por el Congreso. Bueno, este punto desde la perspectiva de los inversores, hoy hubo una muy interesante nota de Pablo Fernández Blanco, que si no la leyeron se las recomiendo, que hablaba de en la SEC, las compañías que cotizan, tienen que dar información respecto a los países en los cuales operan, ¿no? Y dan su análisis sobre la Argentina, donde veían con muy buenos ojos las medidas y se preocupaban por ahí, algunas por caída de ventas y otras por el tema del escenario político. ¿Qué es lo que mira un inversor? Sí, un gobierno está compuesto por 3 poderes, entonces necesitas el funcionamiento de los 3 poderes, por lo que explicaban claramente recién. Siempre es, vos querés ganar plata, un inversor quiere ganar plata y después quiere sentir que la plata que gana es suya, y eso se llama seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica te la dan los 3 poderes, en el fondo, ¿no? Porque
poder apelar, que funcione la justicia si algo no sucedió, o el poder o el Congreso en las leyes que dicta. Por lo tanto, lo que va a querer ver es, insisto, con esto de, yo lo repito siempre y me da culpa, pero que me pasó una vez. Yo fracasé una vez yendo a buscar plata y mi fracaso fue en que la pregunta es, yo por más que describa lo que iba a hacer un gobierno, me decían, acá no importa lo que va a hacer un gobierno, lo que importa es si la sociedad convalida lo que hace el Se gobierno. acompaña, sí. Si el 70%, 60% está de acuerdo, si vos vas a un lugar y el 50% quiere ir para un lado y el 50% quiere ir para el otro, y te espero afuera, a ver, no sé, ¿para qué me voy a meter si yo no sé para dónde vas a ir? Después tenés inversores de los que les gusta más un modelo, los que les gusta más otro modelo, pero por lo menos entender que la sociedad quiere hacer ese cambio, porque si no, no se va a dar en el proceso. Por eso toma relevancia lo que son las elecciones. Sebastián, ¿cómo piensa nuestro país? ¿Mitad quiere ir para un lado, mitad quiere ir para el otro? ¿Cómo piensa la provincia de Buenos Aires? Mirá, no tenemos encuestas de estas últimas semanas. Estamos preparando una para la semana que viene, pero la última que hicimos, que fue en el mes de junio de este año. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bueno, en este video quiero hablar un poco de lo que es el próximo blanqueo que creo que se puede llegar a dar, que me parece que es fundamental pensar la manera que tiene el liberalismo, ¿no? Las ideas del liberalismo, de mover la economía, ¿no? De empezar a mover la economía. No es a través de emisión monetaria, como tantas veces dijeron, porque lo dijeron, muchas veces hay muchos clips que lo admitieron, el kirchnerismo y un montón de, bueno, Perón decía también lo mismo, bueno, esas ideas, ¿no? Del populismo de inyectar plata emitida sin respaldo a la economía a través de planes platita, cuotas sin interés, esto, viste, como todo, empezar a meter por ahí a través de medios estatales, cosa de que se reactive la economía, porque claro, hay más plata y la gente siente que está mejor, pero al final va a estar peor porque tiene esa plata va a traer consigo inflación, que es el impuesto que te socava de a poco. Cuestión, la forma que para mí entender, tiene el liberalismo justamente es incentivar a que la gente deje de ahorrar y tener el canuto en dólares o lo que sea en su casa, metidito ahí como impoluto, como que no es nada, eso yo no lo toco, yo no toco nada, sino diciendo, che, pero metelo acá, dale, comprate ese terreno que te ibas a comprar, comprate esa camioneta, comprate ese auto y hacelo Didi, hacelo taxi. Esta manera o comprate lavarropas y ponete un local de lavarrap o lo que sea. Comprá cosas que te motiven, máquinas de coser y hacer buzos de viaje egresado, qué sé yo. Mover la economía a partir del canuto chiquito que tiene la gente, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. ¿Por qué? Además también, ¿por qué pienso esto? Porque se pueden implementar distinto, porque con qué me van a salir, con que, pero estás fomentando el lavado de activos, del narcotráfico, etcétera. No, a ver, hay mecanismos, ¿no? Que yo la verdad no lo sé muy precisamente, pero sí que escuché acá Puto Guillermo Francos hablando específicamente sobre este tema. Hay mecanismos como para que la plata del narcotráfico no entre acá. Hay mecanismos. Y por otro lado, estamos hablando de montos bajos. No vamos a decir, no, bueno, viste, para inyectar plata al mercado 10 millones de dólares. No, estamos hablando de montos bajos. El canuto que cada uno tiene en su casa. Yo creo que eso, a ver, me parece que eso también es válido en un país que tiene semejante trauma con la economía como Argentina, ¿verdad? Que es, después de Rusia y de China, el país que más, que más dólares tiene físicos. Esto lo dicen todos los economistas. Entonces, la verdad que es para aprovechar eso. Hay que mover esa plata. Si nosotros movemos esa plata, gente, vamos a ser un país rico, de verdad. Pero hay que mover, hay que confiar. Y bueno, y ahí donde entra esto de la confianza, que eso es otro tema. Pero bueno, yo quería hablar específicamente de cómo piensa cada modelo el hecho de mover la economía. Uno lo piensa a partir de incentivar a la gente a que invierta y el otro lo piensa a partir de inyectar plata y vamos a ver qué pasa, después se la fumará otro gobierno. Es así. Así que nada, gente, un saludo, nos vemos en el próximo y chau.